donde se manda desde Mendoza y San Juan y de San Luis esas joyas a Buenos Aires. O sea que esas joyas no fueron las que hicieron posible el cruce de los Andes. El cruce de los Andes fue posible por las donaciones, miles de donaciones de la gente más humilde, de todo el pueblo de Cuyo, ¿no? Que donó lo que no tenía, así, desde cuero, animales, todo lo que sea posible. Otra cuestión interesante, y me parecía triste, ¿no? La lámina que nos perdimos en el Villiquen, son los negros cruzando los Andes, que hubiera sido muy lindo, ¿no? Ese contraste del blanco de la nieve con los afroargentinos que conformaban el batallón octavo, el 8 de infantería, uno de los batallones de infantería más importantes que tuvo San Martín, una osadía, y él lo dice muy claramente, o sea, para armar a los esclavos tenés que estar muy seguro de darle un arma a un esclavo, porque si estuvo sometido y te odia, te puede volar la cabeza inmediatamente. Entonces, había un trabajo de concientización muy importante. No hay muchos antecedentes de ejércitos de esclavos, y menos el ejército que arma San Martín, donde promociona cabos y sargentos dentro de los propios esclavos, recibiendo un reto de Buenos Aires, y él argumenta que no estamos en Haití ni en Santo Domingo, donde esa gente era sometida a situaciones brutales, sino que estamos en un ejército patriota donde ellos son conscientes que están luchando por la libertad, ¿no? Y finalmente lo hace, este ejército, que es un ejército formado básicamente por gauchos, por indios y por negros, ¿no? El ejército de los Andes. Un ejército que bueno, va a realizar esta hazaña, que es interesante ponerla en valor, porque de tanto decir San Martín cruzó los Andes se transforma en una frase vacía. Y sobre todo que él, era una persona a que le importaba tanto lo colectivo, nunca dijo San Martín cruzó los Andes, él nunca lo hubiera dicho, ¿no? Quizá adelantándose a Bertolt Brecht y ese hermoso poema Preguntas de un obrero que lee, ¿no? Que dice: Ramsés construyó las pirámides, Aníbal cruzó los Alpes, ¿no? Hablando de que en realidad son procesos colectivos. Y San Martín siempre hablaba en primera persona del plural, siempre hablaba hemos, realizamos. Incluso hay un documento muy divertido que encontré, que cuando Alvear le manda su parte de guerra de la toma de Montevideo, dice: yo y mi ejército hemos tomado Montevideo, yo capturé. Entonces San Martín subraya el yo y comenta abajo ni Napoleón, ¿no? Hablando del ego que tenía este muchacho, ¿no? Este antecedente de autor de Yo y Platero, digamos, y que tanto hay, ¿no? En nuestra historia, sobran. Y bueno, yo creo que me pareció muy simpático verle subrayado, porque realmente en sus partes hay una ausencia absoluta de cosa personal. Es más, exalta el valor. Por ejemplo, el parte de San Lorenzo, nos enteramos de la famosa frase muero contento como batió el enemigo, porque San Martín la escribe, no es leyenda, él escribe cómo muere Cabral, qué pasa con Baigorria, qué pasa con Bermúdez. Y esa parte, que es la primera parte de guerra de San Martín en nuestro país, termina pidiendo por las viudas, por los huérfanos, un parte humanitario, muy extraño para un parte militar, y no hay ninguna glorificación personal, como no la hay en el parte de Chacabuque, como no la hay en el parte de Maipú. Así que este cruce que tuvo además a algunos personajes notables, ¿no? Como Álvarez Condarco, esta persona que San Martín manda dentro de esta guerra psicológica a cruzar los Andes con el acta de la independencia, realmente una misión imposible, muy jugada, llevarle al enemigo el acta de la independencia, y Marcó del Pont piensa en fusilarlo, pero finalmente lo manda de vuelta, por lo que entiende es el camino más rápido, que termina siendo el paso de Uspallata, y así el Condarco va trazando los planos mentalmente de los dos pasos. Bueno, es una cuestión interesante, ¿no? Esto de la vuelta de Álvarez Condarco, un tipo fundamental en la planificación del cruce, Parisien, y toda la planificación que tiene que ver con lo médico, con lo asistencial, y ni hablar de Fray Luis Beltrán, ¿no? Este personaje que es el padre de la metalurgia, un cura realmente muy especial, que creó el primer gran taller de nuestro país con 700 obreros, ¿no? Aquí en Mendoza. Aquí nace la metalurgia nacional, en manos de un sacerdote revolucionario como fue Beltrán, que luego se transforma también en un gran combatiente. El cruce es un cruce heroico realmente, en situaciones muy desfavorables,
se hizo todo lo que se pudo. San Martín se ocupó hasta del calzado de sus soldados, escribía cómo tenía que ser, la mayor posibilidad de abrigo dentro de las condiciones económicas. Se previó hasta una comida especial que fue el charquicán, que fue una especie de caldito honor de la época, ¿no? Para hacerlo rápido, sustancioso, la provisión de ajos y cebollas para lo que era el soroche, el mal de puna. Bueno, se previó todo lo que se pudo, ¿no? para este cruce. Como ustedes saben, son 4 cadenas montañosas las que hay que cruzar, no es una cordillera. Una de ellas, la más alta de América, Espinacito, ¿no? Donde está la Aconcagua. Y llegar al otro lado, digamos, no para ir a un spa, sino para combatir, ¿no? Ya en el cruce hay combates, tenemos los primeros Guardia Vieja, los primeros combates, y llegar al otro lado y combatir en Chacabuco, que es una batalla realmente impresionante, donde se demuestra muy claramente la capacidad estratégica de San Martín. Hay 500 realistas muertos y 12 patriotas en ese combate realmente impresionante que es Chacabuco. Un combate que es decisivo para el futuro de América. Recordemos que en el momento que se está haciendo el cruce, América está perdida prácticamente, ¿no? Cayó México, cayó Nueva Granada, cayó Colombia, cayó Venezuela, cayó Quito, Perú. Lo único que queda resistente es esta parte de América. Por lo tanto, el combate de Chacabuco es un combate determinante, lo dice Bolívar, ¿no? Que está empezando la reconquista de Venezuela. El combate de Chacabuco determinó la ofensiva en el norte. Lo mismo va a pasar con Maipú, en el medio de la derrota de Cancha Rayada, ¿no? Que de la cual rápidamente el ejército se rearma y tenemos la victoria de Maipú, que es muy definitoria para la suerte de Chile. Y ahí emprenden entonces la campaña libertadora del Perú. En el medio hay mucha cuestión política, porque a mi generación y a muchos de los que estamos acá seguramente nos contaban por un lado la política, por otro lado las campañas de San Martín. Los libros eran así, ¿no? Sucesión de gobiernos, un embole tremendo, ¿no? Obra institucional, obra de gobierno, y después era campaña de San Martín como descolgadas del contexto político. No lo entendía qué estaba pasando entre tanto, ¿no? Entre tanto habían pasado cosas muy importantes, como por ejemplo Waterloo. O sea, cayó Napoleón, volvió Fernando VII al trono y acá gobernaba Carlos María de Alvear, el gobernante que tuvo el tupé de echar a San Martín, digamos, y que se asusta frente a la caída de Napoleón y manda una carta al embajador inglés en Río de Janeiro ofreciéndole protectorado al territorio argentino, que seamos una colonia inglesa. Esto le plantea al embajador Lord Stratford. Cuando se enteran los ejércitos de los Andes y del norte, se produce una sublevación. Alvear cae por su propio peso, digamos, por semejante traición. Se va a Río de Janeiro escapando, y en Río de Janeiro pide verse con el embajador español, Villalba, y le pasa todos los secretos militares argentinos en un gran folio, una gran carpeta, donde están los secretos militares del ejército del norte, del ejército de los Andes, los polvorines, la cantidad de tropa. Esto hace Alvear, el hombre que tiene aquí un departamento de Mendoza muy cercano al departamento de San Martín, igual que Rivadavia, ¿no? Son cosas incomprensibles de la geografía. Pero bueno, ya se hará algo algún día. Bueno, así es que esa es la situación. Cae Alvear y asume Álvarez Thomas, que es el que va a convocar al Congreso de Tucumán en una situación de riesgo. Pensemos que Tucumán está bajo toque de queda, amenazada por una ofensiva española. En ese contexto se produce el Congreso, y San Martín tiene una gran urgencia de que ese Congreso rápidamente declare la independencia, porque quiere cruzar en el verano del 17. Recuerden que hay una época muy breve en la que se podía cruzar los Andes en aquel momento, muy pocos meses al año, lo que se llama la apertura de la cordillera, y por lo tanto quería llegar al verano con la independencia declarada, porque quería ser el general de un ejército, de un estado independiente, no de un estado que seguía siendo español. Y por eso la importancia de los diputados cuyanos en el Congreso de Tucumán. Pensemos en La Prida, pensemos en Pueyrredón, por San Luis, pensemos en Godoy Cruz, bueno, toda la gente importante que manda Cuyo a ese Congreso, ¿no? Y San Martín es el que más impulsa e insiste en la independencia, la declaración de independencia, que se va a concretar, como sabemos, en julio, y ahí sí se siente habilitado entonces para emprender el cruce y empezar a pensar en el Perú. Cuando está pensando en el Perú, acá hay una situación muy compleja políticamente.
la guerra civil va creciendo y se lo convoca en 1819 a abandonar la campaña del Perú y participar en la guerra civil, y es cuando se produce la llamada genial desobediencia de San Martín. San Martín se niega a reprimir a sus hermanos y continúa entonces su campaña al Perú, que va a terminar victoriosa con la expulsión del virrey de Lima y la instalación de un gobierno donde nuevamente vamos a ver las dotes de gobernante de San Martín, ¿no? Como nombrado protector de la libertad del Perú, va a gobernar un año, va a ser una obra muy parecida a la de Mendoza, con complejidades mayores, era un país entero, un virreinato muy poderoso, había que combatir muchos poderes, termina con la Inquisición, libera a los esclavos, funda la biblioteca, bueno, hace cambios muy profundos, pero no logra terminar la guerra en el Perú, y entonces solicita ayuda a su país, a nuestro país. Manda 2 misiones, la de Parvicien y la de Gutiérrez de la Fuente, a buscar hombres y recursos. Las provincias le responden afirmativamente, pero los recursos los tenía Buenos Aires, que se le niega, porque gobernaba Rivadavia, Buenos Aires, que era su histórico enemigo, y entonces tiene que recurrir a Bolívar, cosa que él no quería hacer, quería terminar la guerra y que Bolívar la terminara en el norte, y se produce entonces el encuentro de Guayaquil, sobre el que la historia liberal sigue diciendo que es un misterio. Misterio en realidad para encubrir la culpa porteña de no colaborar para que San Martín pudiera solo, con su gente, terminar la campaña del Perú. No hay ningún misterio, tenemos todos los documentos, sabemos perfectamente qué se habló, fue una conversación bastante prolongada, se habló de la forma de gobierno, si monarquías, si repúblicas, si dictaduras, si protectorado, se habló de cómo seguir la guerra. San Martín llega completamente debilitado a Guayaquil, no tiene fuerza política, no tiene retaguardia política, no tiene un Estado detrás, ni la Argentina, ni el Perú, ni Chile. Bolívar llega muy fortalecido políticamente con la Gran Colombia, esto es parte de Ecuador, Colombia, Venezuela, un poder militar importante. Por lo tanto, San Martín, usando la lógica, lo que hace ahí es ofrecer ser segundo de Bolívar. Bolívar no acepta y termina esto con la retirada de San Martín, ¿no? No hay mucho más misterio. Por supuesto que se debatió con fuerza. San Martín creía en un modelo monárquico, lo había planteado ya Belgrano en el Congreso de Tucumán, en la idea del Inca, el rey Inca, que no era cualquier Inca, sino que era el hermano de Tupac Amaru, al que se iba a proclamar rey. Una monarquía, por supuesto, simbólica, con un parlamento, al modelo inglés, ¿no? Primer ministro y un parlamento importante, no una monarquía absoluta, no más mínimo, porque entendía que es una forma de controlar a países que iban a caer en la guerra civil. Eso pensaba él. Bolívar decía que era mejor una dictadura, o sea, un gobierno tipo un protectorado fuerte, con presencia fuerte, no una monarquía. Eso fue un punto fuerte de debate en Guayaquil. No se terminan de poner de acuerdo, pero hay un gran respeto entre los dos, cosa que se va a mantener después. No es una conversación cordial, para nada, pero sí hay un respeto profundo que va a ir creciendo en la medida que los dos van entendiendo quién tenía parte de razón en Guayaquil. Esto se ve muy claramente en la correspondencia posterior. San Martín vuelve a Mendoza, está en Barriales y esperando 2 cosas. Por un lado, que lo convoquen a terminar la guerra en el Perú, y por otra parte, qué va a pasar con su mujer, que está gravemente enferma, sabemos. No la autoriza Rivadavia a ir a Buenos Aires, pasan el tiempo y finalmente cuando llega ya su mujer ha muerto, ya sabía él, pero llega a destiempo, y se le avisa por parte de López, el gobernador de Santa Fe, que está siendo perseguido. Le escribe a sus amigos que su correspondencia está siendo violada sistemáticamente, está siendo espiado. De manera que cuando llega a Buenos Aires, su decisión es de partir al exilio, buscar a su hija y partir al exilio. Tiene una conferencia con Rivadavia y parte a Europa. Le dice a Rivadavia que, a pesar de las diferencias que tiene con él, lo que va a hacer es básicamente trabajar por el reconocimiento de la independencia argentina. Su pensamiento es que si Gran Bretaña reconoce nuestra independencia, se quiebra al frente de la Santa Alianza y debilita mucho la posición española de reconquistar los países americanos. Esto es lo que va a hacer, en definitiva, ¿no? Cuando llega a Europa no se le permite entrar en Francia, donde hay un gobierno absolutista pariente de los Borbones españoles, Luis XVIII,
es calificado como subversivo peligroso, por lo tanto no le dejan entrar a Francia, tiene que ir directamente a Inglaterra, de ahí va a pasar luego a Bruselas, donde va a estar varios años. En Bruselas incluso le ofrecen ponerse al frente de la revolución contra el poder absoluto de los holandeses, él lo rechaza y termina radicándose en Francia. Es interesante decir que San Martín en ningún momento se desconecta de su país, ¿no? Porque cuando se entera que está produciendo aquí la guerra contra el Brasil, vuelve para ofrecer sus servicios militares y llega hasta Montevideo. Cuando pasa por Río de Janeiro, en su primera escala le comunican que hubo una revolución, que Lavalle ha fusilado a Dorrego, lo cual es muy triste para él porque Lavalle era un oficial de él y Dorrego también había sido un oficial suyo, así que es una situación muy traumática, y por lo tanto decide quedarse en Montevideo, donde está 3 meses muy interesantes, muy intensos, de hablar con unos y con otros, del bando vencido, del bando vencedor. Se da cuenta que los dos le piden que asuma el poder, pero asumir el poder hubiera implicado para él tener que hacer una verdadera matanza de un bando o de otro. Decide entonces escribir una carta muy interesante y larga, analizando la situación y marcharse al exilio definitivo, donde va a seguir también muy conectado con lo que pasa en nuestro país, ¿no? Hay 2 momentos muy importantes, que es el bloqueo francés. Él, siendo un exiliado de Francia, presenta una protesta ante el Parlamento, al cual Rosas se lo agradece y mantiene entonces una correspondencia muy interesante con Rosas, lo cual no lo convierte en rosista, en una persona que valoraba lo positivo y criticaba lo negativo, ¿no? Incluso la recepción de exiliados y de gente que pasa por Francia habla de que era un tipo muy abierto, recibía a unos y otros. Así como elogia muy fuertemente la política exterior de Rosas, tiene notas críticas a la política interior, incluso tiene una famosa carta criticando la política de reconciliación con el Vaticano, una carta muy divertida donde San Martín le dice a su amigo Guido, que era el canciller de Rosas en ese momento: ya que van a nombrar un obispo para Buenos Aires, me ofrezco yo, que de última soy San Martín, ¿no? Que mejor que esto. Él digamos, era un hombre muy creyente, muy católico, pero con críticas fuertes al poder de la Iglesia y muy enojado con el papado a partir de un documento emitido en 1816 por el Papa Pío VII, que condenaba a todo americano que se alce en armas contra Fernando VII, condenándolo al infierno. Así que para nosotros no existía el purgatorio, íbamos directo al infierno, ¿no? En nuestra condición de americanos. En aquel momento le escribe una carta hermosa a su amigo virtual, Manuel Belgrano. Digo virtual porque se vieron 2 veces o 3 veces en su vida, ¿no? En poco tiempo, pero mucha correspondencia. Y esa carta es muy linda porque él le dice a Belgrano, que sabe que es un gran católico, le dice que entiende que es muy valioso lo que hace, de seguir peleando sabiendo que va a ir al infierno, y que ahí se van a encontrar, que no se haga problema, que de última van a estar juntos en ese lugar, y que es una gran alegría saber que en ese lugar no van a estar ni Pío VII ni los obispos que los han condenado. Es una carta preciosa también de San Martín a Belgrano, ¿no? Así que bueno, él criticaba estas cuestiones, criticaba también cierta persecución a la oposición, pero va a ser un hombre que va a apoyar muy fuertemente la política exterior, y lo mismo va a ser cuando se produce el bloqueo anglo-francés en 1845. Estando él en Nápoles, escribe una carta al cónsul argentino en Londres, muy inteligente, porque es una carta sabiendo que el cónsul la iba a hacer publicar en los diarios, donde aconsejaba a los ingleses que no les convenía una intervención militar y daba las razones. Y la verdad es que esta carta fue decisiva para que Gran Bretaña renuncie a seguir por la vía armada y entrar en negociaciones. O sea que es un último servicio diplomático que presta San Martín a la causa nacional, ¿no? O sea que es un hombre, como insisto, muy conectado, aunque ya tenía problemas de salud bastante agravados. Siempre fue un hombre con muchos problemas de salud. Ahí se agravó por una cuestión de cataratas, y estaba quedando ciego. Y bueno, los últimos años los conocemos por las visitas, ¿no? Una muy interesante visita de Alberdi, una visita de Sarmiento, de Varela, que nos van contando de su vida, tanto en Brandebourg, que era la casa
de París, como la casa finalmente de Boulogne-sur-Mer, ¿no? En cuanto a la situación económica, es una situación que es complicada hasta 1834 aproximadamente, donde finalmente puede cobrar lo que se le adeudaba, que coincide con el encuentro con un banquero importante que era Alejandro Aguado, que lo ayuda, le presta dinero para comprar sus dos casas, una casa en París y otra casa, la casa de Granbourg. O sea, ya a partir de ahí no es un hombre con problemas económicos, sí previamente porque no le pagaba sus pensiones. Así que no es cierto que muere en la pobreza, no muere en la pobreza, muere en una situación económica bastante buena, habiendo pasado momentos complicados, uno podría decir entre 24, casi 10 años de situación económica compleja, ¿no? Bueno, finalmente los últimos años son años más calmos, de mucha escritura, mucha correspondencia, y de agravamiento de la situación personal y de mucho acercamiento a sus nietas, que son como su gran cariño, ¿no? Un hombre muy afectuoso, que tiene estas virtudes que se pueden apreciar en las máximas que le escribe a su hija, ¿no? De una gran humanidad, podemos decir así. Creo que, bueno, y como todos sabemos, muere en 1850, el 17 de agosto, en pleno verano europeo. Y es interesante decir que, lejos de ser una persona querida en su país, en ese momento, después de la caída de Rosas, es una persona muy poco querida por el poder, y esa voluntad de volver a su país y que su corazón descanse en Buenos Aires, como dice, se va a demorar 30 años, ¿no? A diferencia de Rivadavia, que dijo que jamás quería volver a su país, que lo trajeron enseguida y lo terminaron poniendo en el 11, lo cual para él debe ser tremendo, ¿no? A San Martín tardaron 30 años en traerlo. Había discusiones muy grosas, digamos, muy fuertes, ¿no? Como, ¿a dónde lo vamos a poner? La Iglesia se oponía a lo que corresponde a un héroe nacional, y en todas las catedrales más importantes del mundo, los héroes nacionales están en la nave central de la catedral. Acá el obispo de Buenos Aires se opuso porque San Martín era masón, entonces inventó una capilla al costado de la catedral, donde, si ustedes miran la catedral, van a ver que tiene como una pancita la catedral, y ese es el mausoleo, está como extramuros prácticamente. Y esto es una cuestión que llevó su tiempo de debate, absolutamente, ¿no? En qué momento traerlo. Mientras tanto, se escribía la historia de San Martín, por algunos muy crítica, Vicente Fidel López, uno de los historiadores liberales, muy crítico de San Martín, esencialmente por su negativa a participar en la guerra civil. Esto le va a costar caro, y San Martín lo dice, no me lo van a perdonar nunca, ¿no? Y creo que los liberales y los unitarios nunca se lo perdonaron del todo. Y luego vendrá la gran historia, que es la historia de Mitre, que es la primera gran historia de San Martín. Había habido algunas biografías previas, donde hay un recorte de la figura sanmartiniana, donde se exalta fundamentalmente lo militar y se va dejando de lado el gran gobernante, las peleas con Alvear y con Rivadavia, se disimulan porque obviamente Mitre pertenecía a ese bando, ¿no? Entonces era como un disimulo de esos conflictos, y se fue armando una figura de un San Martín pasteurizado, un hombre puramente militar profesional, se decía, cuando en realidad una persona muy impregnada de pensamiento, de escritura, de lectura, un gran fanático de la lectura. Podemos ver su biblioteca, de la cual se conserva el listado, más de 700 volúmenes, donde hay mucha filosofía, mucha política, 70% son de filosofía e historia, mucho también de ingeniería, matemática, de ciencia, jardinería, agricultura. Es decir, la biblioteca de un hombre realmente muy culto, un hombre que le importó mucho la cultura, y que tenía un concepto de la sociedad evidentemente progresista, ¿no? Altamente progresista para lo que era la época. Así que lo que trato de hacer en el libro es darle mucha importancia a la voz de San Martín, por eso a la voz del gran jefe, ¿no? Porque creo que no se lo conoce mucho, es un hombre altamente homenajeado, con plazas, localidades, bustos, monumentos, pero se conoce poco de su pensamiento, de lo que él pensaba. Una persona que realmente escribió muchísimo, sus obras completas, sus documentos son, en este momento estamos ya en el tomo 20 aproximadamente, y bueno, la verdad es que esto se nos ha escondido de alguna manera.
todo su pensamiento sobre lo que era un militar, sobre la relación entre poder militar y poder civil, esto de lo que tanto escribió. Así que, bueno, es un poco la pretensión es esta, que lo conozcamos, quién era este personaje tan importante en la historia argentina, que ha sido como recortado, ¿no? Esta idea de San Martín solamente militar, que es una parte importante de su vida, pero no solamente, ¿no? Creo que es una persona muy integral, que tiene mucho para decirnos, así que me parece que es hora de escuchar la voz del gran jefe. Esa es un poco la pretensión. Bueno, abrimos si quieren las preguntas o comentarios, si quieren prender la luz. Yo no lo veo, así que si se puede prender la luz, sería bueno. Nos preguntamos de las sombras. Sí. Sí, claro. ¿Por qué cree, profe, que un hombre tan temerario y con tantas condiciones políticas y organizativas como San Martín, que se involucró tanto con la emancipación, ¿por qué no con la organización? ¿Por qué no se queda para la organización nacional? Bueno, yo creo que él da bastantes señales en torno a la organización, ¿no? Él tiene una idea de lo que es la organización, y hay unas cartas muy interesantes a Artigas, a López, en cuanto a cómo podría ser este país. Él entiende que el federalismo es bastante inaplicable entre nosotros. Dice que básicamente coincide con otros pensadores, ¿no? Que si en un país tan desigual económicamente, la aplicación del modelo federal es bastante inviable. Es decir, en Estados Unidos el modelo federal se aplicó muy bien porque era una zona donde había una riqueza muy bien distribuida zonalmente, no había solamente una zona rica y las demás pobres. Entonces entendía él que el federalismo, que era algo no